Y originalmente, pues nosotros teníamos un ejercicio que realizar y se basaba en tener unos datos específicos entregados por el profesor, donde, ¿cierto? Digamos, la parte de los apellidos, nombres y programas, pues no hacía parte o no digamos, estaba completo y había que llenarlo. Entonces se colocaban los apellidos y nombres al azar, ¿cierto? Con los nombres de los programas de pregrado que aparecen en la página web de la universidad. Entonces, para nuestro caso, los nombres de los pregrados son 9, ¿cierto? Ustedes los pudieron revisar en la página web. Y va desde administración de empresas, administración logística, contaduría, finanzas internacionales, ingeniería de software, ingeniería industrial, ingeniería de marketing, negocios internacionales y negocios de relaciones internacionales. En realidad son 10. No, sí son 9. Bien. Y teníamos que tomar una nota para que con los últimos 3 dígitos de la cédula, estoy acá, para que con los últimos 3 dígitos de la cédula nosotros pudiésemos realizar un procedimiento que se nos había indicado. ¿Qué había que hacer en primer lugar? Entonces había que tomar todos los datos, colocarlos, llenarlos de algún modo en una página que tuviese su nombre, ¿cierto? Así lo manifestaban las instrucciones. Y una vez nosotros teníamos eso, teníamos que adaptar los datos para que tuviesen 3 cifras decimales. Entonces, ¿qué era adaptar las notas para que tuviesen las 3 cifras decimales? Era precisamente poder tomar, ¿cierto? Primero los datos, ¿cierto? O las notas de estos datos de la hoja datos, evidentemente, y sumarle las 3 últimas cifras decimales. ¿Qué era sumar las 3 últimas cifras decimales? Era sumar este valor. En un segundo, porque aquí no lo sumo bien. El valor de los datos, ahora sí, más el resultado que teníamos en las 3 cifras decimales, dividido en 1000. Y ustedes dirían, ¿por qué dividido en 1000? Porque si no lo divido en 1000 para 3 cifras decimales, evidentemente, pues no iba a tener esos valores que yo necesitaba. Si fuesen 2 cifras decimales, pues dividido en 100, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo el valor 50 dividido en 100, pues me da 0.5. Si tengo el valor 512 dividido en 1000, me da 0.512. Y es un algoritmo relativamente sencillo. Sin embargo, detalle en lo siguiente. Si yo iba a hacer el lleno automático, el relleno automático de la nota 1 hacia abajo, este valor de la celda se mantiene fijo, razón por la cual tenía que utilizar el porcentaje de moneda. Se utiliza, recuérdenlo, antes y después de la letra, que está identificando la columna que yo quiero manejar, y le daba enter. Y aparentemente, observen, de una vez tenía solucionado mi problema. En la columna datos tenía 0, en la columna de nota tenía .512, que serían las 3 últimas cifras decimales. Y enviaba todo esto hacia abajo. Observen. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Enseguida, ustedes copiaban ese mismo procedimiento, pues que era muy sencillo, era solamente contarle control C, control V acá, e iban a tener de manera automática, observen que aquí jalábamos a la columna E3, y cuando le dábamos control C, control V, pues el llenado automático me permite a mí de una moverme a la siguiente o a la columna específica. Si aquí era E, aquí es G cuando le doy control C. Y observen que si yo le doy aquí control C, control V a la nota 3, y enseguida ahí ya quedó la columna de 3, y enseguida le doy control V, ¿cierto? En la nota de 4 también quedó K3, entonces es el llenado automático. Importante de tener en cuenta, si no dejaban esto en signo moneda, pues iban a tener unos inconvenientes mayores. Llenaban esto de manera automática, ¿cierto? O sea, seleccionaban la que ustedes querían llenar y automáticamente tenían todos los datos con las últimas 3 cifras decimales. ¿Cómo lo podían comprobar? Fue sencillo, cambiaban el número y ustedes miraban que en todos cambiaba el resultado. Sin embargo, las notas estaban acotadas entre 0 y 5, así que había que hacer el siguiente procedimiento. Había que tomar las notas, ¿cierto? Y a esas notas colocarle un formato condicional que me identificara cuáles eran mayores a 5. Si yo colocaba cuáles eran las celdas mayores que 5, ¿cierto? En relleno rojo claro con texto oscuro, que es lo que yo estoy viendo aquí, de manera automática ustedes las iban a observar. Esto ya lo había hecho previamente, por eso le di cancelar. Y tan pronto lo tenían, pues ustedes ya se iban manualmente, que era lo que decía la instrucción, y las ponían en 5. ¿Por qué manualmente? Porque no hemos visto los condicionales en las fórmulas para que ustedes los puedan trabajar. Pues observen que llenar los datos, ¿cierto? Era relativamente sencillo.
y ustedes llenaban estos datos y de manera automática pues ya tenían las notas acotadas entre 0 y 5, ¿listo? Y con las 3 últimas cifras decimales, pues cuando era necesario, de acuerdo a los datos de evaluación. Claro, hasta ahí, esto era muy sencillo, era de manera manual, llenar los datos de manera manual también el otro, para únicamente las notas. Entonces, con esas notas, ustedes tenían que realizar unos cálculos específicos, unos cálculos estadísticos, que era una fórmula muy sencilla. Bien, aunque las notas todavía yo no las he revisado, pude detectar en otros grupos que cometieron un error, pues que digamos es pequeño, ¿no? Pero que impactará directamente la nota porque impacta dos campos de calificación. ¿Cuáles son esos dos campos de calificación? Impactarán el gráfico e impactarán directamente el cálculo de la media ponderada. Bien, voy a terminar aquí de llenar manualmente los datos. Más adelante, cuando veamos condicionales, ustedes se van a dar cuenta que esto era fácil hacerlo programándolo. Pudiesen resolverlo de manera automática el programa. De momento, pues no hemos llegado a ese apartado y eso provoca, evidentemente, que tengamos que hacerlo de manera manual y así lo indicaba el temario o las instrucciones. Bien, creo que aquí ya tendría por lo menos las 3 primeras notas llenas. Voy a intentar terminar la cuarta para que nos quede completo el ejercicio. Luego llegamos a hacer el cálculo de la media ponderada. Importante tener en cuenta, en el momento en que nosotros, como no sabemos manejar condicionales en fórmula, el trabajo por condicionales en color nos ayuda un montón para hacer la identificación. Para eso es que utilizábamos, pues digamos, lo visto en clase. Bien, nos quedan 3 y procedíamos a hacer el cálculo de la media ponderada. Entonces el promedio ponderado era muy claro. Decía, se tiene que utilizar esta fórmula. Era lo único que había que hacer. Y observen que en la fórmula hay paréntesis, que incluso fueron recalcados en el momento en que se colocó. Es decir, un paréntesis que agrupaba la suma de las multiplicaciones de nota por crédito. Nota 1, crédito 1, nota 2, crédito 2, nota 3, crédito 3, nota 4, crédito 4. Lo asumo en un paréntesis y luego lo divido en el total de créditos. ¿Listo? Para hacer el total de créditos, pues evidentemente yo tenía que sumar o hacer primero el total de créditos. Entonces, pues evidentemente allá era que yo acudía. Yo decía, perfecto. O sea que esto es, primero, sumar los créditos. Entonces lo podían hacer de dos formas. O utilizaban la función suma, ¿cierto? Y dentro de ella incluían los créditos, crédito 1, crédito 2, crédito 3, el crédito 4, mírenlo. O lo sumaban directamente. Esas 4 las sumaban y ya está. Y lo enviaban hacia abajo. Tenían el número de créditos. Una vez tenían el número de créditos, pues ustedes ya podían aplicar la fórmula. De lo contrario, siempre les iba a dar división por 0. Y decían, esta fórmula es, según la fórmula que me acaba de entregar el profesor, es, abro paréntesis, cierro paréntesis y divido en el total de créditos. Y dentro del paréntesis, ¿qué iba? Bien, va nota 1 por crédito 1, más nota 2 por crédito 2, más nota 3 por crédito 3, más nota 4 por crédito 4. Obsérvenla, tal cual como me decía la fórmula. Y lo dividí en el número total de créditos. Si ustedes querían, podían colocar aquí el paréntesis. ¿Por qué el paréntesis aparecía en la fórmula? Porque era posible que alguien antes de calcular el total de créditos pusiese ahí la suma. Entonces eso indicaba que era sobre todo toda digamos, la división se hacía sobre lo que diera la suma. Esto recuerden que por orden jerárquico de utilización matemática digamos, los paréntesis, ustedes deben siempre colocarlo. Y lo calculaba. Entonces, para mi caso me daba 3.09. Y lo expandí hacia las demás filas. Sin embargo, era muy claro digamos, las instrucciones y me decía, ojo, todo lo que usted haga, tanto en la media ponderada como en las demás, debe tener 3 cifras decimales. Entonces ustedes dicen, bueno, perfecto, pues eso es muy sencillo, yo coloco 3 cifras decimales y ya está. Los créditos no, porque los créditos eran enteros, en los créditos nunca se hacía referencia. Luego calculaba el promedio aritmético, y el promedio aritmético, pues dijimos que se hacía con la fórmula. Entonces ustedes decían, bueno, esto es el promedio de ¿quién? Ojo,
Decía, calcule primero el promedio de las notas. Bueno, pues el promedio de las notas, utilizaban la tecla control para seleccionar la nota 1, la nota 2, la nota 3 y la nota 4. O separaban por punto y coma, que es pues la sintaxis. Daban o hacían el respectivo trabajo y enseguida le aumentaban la cifra decimal. ¿Listo? Le colocaban siempre 3 cifras decimales. Hacían la desviación estándar, y aquí hay una particularidad que muchos pues me hicieron la pregunta. La desviación estándar como fórmula, como la vimos en clase, era la raíz de la varianza, ¿cierto? Entonces, para poder llamar eso, nosotros teníamos que colocar el igual y anidar las fórmulas. Muchos me preguntaron, profe, ¿esto se puede hacer? Y yo les dije, sí, solamente hagan raíz, abren paréntesis, varianza, abren paréntesis, y los datos que ustedes quieran. Como era de las notas, pues yo seleccionaba las notas, nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. Cerraba el primer paréntesis que hacía referencia a la varianza y cerraba el segundo paréntesis que hacía referencia a la raíz, y por eso los colores, observenlos. Y le daba enter. Y automáticamente tenía la desviación estándar y la jalaba. Y me decía, ¿con 3 cifras decimales? Sí, con 3 cifras decimales. Ahí tienen ustedes con 3 cifras decimales. Repetían el procedimiento para el número de créditos con el promedio. Seleccionaban los créditos. Entonces ustedes necesitaban en este momento el crédito 1, 2, 3 y 4. Terminaban, jalaban los datos, ¿cierto? Y pasaban a la desviación estándar, que era exactamente igual. Esta desviación estándar la voy a hacer manual. Entonces era la raíz de la varianza, ¿cierto? ¿De quién? De los mismos créditos que aparecían acá. Entonces ustedes se iban, si aquí estaba la H, ¿cierto? Estaba la H, luego atrás estaba la F. Esto la voy a verificar para que ustedes vean. Estaba la F, H, J y L3. Entonces, si ustedes no lo podían ver, entonces era la F3, punto y coma, H3, punto y coma, I3, punto y coma, K3. Cerraba el paréntesis de la varianza y cerraba el paréntesis, observen, de la desviación estándar. Cuando se van aquí, evidentemente él les entrega, bueno, ahí era, no es la ley de 3, sino, Profe, ahí los perdón, dos últimos los pusiste de la nota, no de los créditos. sí, aquí me acabo de dar cuenta, J3 y L3. ¿Listo? Y ahí ya ahora sí aparecen las de los créditos, observen, si lo quisieran de forma manual. ¿Esto qué hay que tener en cuenta? Pues que afortunadamente los colores ayudan un montón, ¿no? Los colores me pueden decir a mí que efectivamente está hecho. Le daban enter y les daban una desviación estándar, lo jalaban y le colocaban las 3 cifras decimales. ¿Bien? Tenían las 3 cifras decimales y aquí prácticamente ustedes terminaban pues la mayoría de la práctica. Observen que era relativamente sencillo, colocaban las 3 cifras decimales y ahora les decía, realice un gráfico que incluya los numerales 4 a 8. Pero entonces hay una particularidad. En los numerales 4 a 8 voy a reducir el tamaño para que ustedes lo observen. Está el número 4, que era este, el número 5, el número 6, el número 7 y el número 8. Así que deberíamos incluir el total de créditos o no. Entonces ustedes podían hacer una rápida o una lenta. La lenta era hacer gráfico por gráfico e ir adicionándolos, ¿cierto? Y la gráfica era hacerlo de manera directa. Entonces les voy a explicar, voy a borrar este gráfico porque ya lo tenía pues evidentemente desarrollado esto, y voy a hacerlo de nuevo. Entonces la rápida era la siguiente: tomaban todos los datos, ¿cierto? Y de la toma de todos esos datos realizaban un gráfico y decía claramente un gráfico tipo línea. Miren, aquí están los gráficos tipo línea, ¿listo? Y ese gráfico tipo línea lo hacían acá. Sin embargo, cuando lo hacían en la 6, observen que yo jalé la 6, había uno que no me incluía, y era el total de créditos. Ahí nunca me dijo incluya el total de créditos. Tenía dos opciones. Lo selecciono y lo borro, ¿listo? O lo filtro, que también lo había podido hacer acá. Yo prefiero seleccionarlo y borrarlo, y ya tenía. Le coloco un título, ¿listo? Notas y créditos, por ejemplo. Para un empresarial, y tengo de manera automática los resultados con sus respectivas series. Observen.
Y ya lo demás era relleno, ¿no? Si querían cambiar colores, si querían ustedes de pronto, no sé, colocar fondo y demás. Una particularidad, observen que ninguna nota estaba sobre 5, cumplía con el deber. No están en porcentajes, debían estar como era, como se decía, número de personas, mire, el número de la persona que está con la nota específica. ¿Listo? De modo tal que si yo hago una ampliación pudiese extraer datos. Y con esto terminaban ustedes su práctica.